París es una ciudad que creemos conocer. Pero cuando nos tomamos el tiempo de recorrerla a pie, cuando dejamos los grandes ejes para adentrarnos en los jardines, las plazas, aparece otro París. Y existen 1000 maneras de mirarla. Para esta nueva serie, hemos elegido contar la ciudad de otra forma. 4 películas, 4 París, 4 atmósferas. Esta primera etapa nos llevará a la orilla izquierda, un París moldeado por las universidades, los jardines y la memoria. Allí donde la ciudad se construyó en torno al saber y las ideas. De Saint-Germain-des-Prés a las arenas de Lutecia. Del Jardín de Luxemburgo al Panteón, París no se visita, se siente. Comenzamos este día en la Rue Buffon, al borde del Jardín de las Plantas. Es aquí, en el Distrito 5, donde París se pensó tanto como se construyó. El Jardín de las Plantas no es un parque como los demás. Creado en 1626 bajo el reinado de Luis XIII, fue en un principio un jardín real de plantas medicinales, un lugar de investigación, de ciencia, de conocimiento. Hoy es uno de los jardines botánicos más antiguos del mundo y todavía conserva esa memoria. Se entra en él como se entra en una biblioteca, con calma, con atención. Los senderos son rectos, ordenados. Los árboles están etiquetados, catalogados. Cada sección tiene su función. Las plantas alpinas, los rosales antiguos, los invernaderos tropicales. Es un jardín que invita a observar. A esa hora, París aún está tranquilo. Pocos turistas. Algunos corredores. Los caminos se van llenando poco a poco. Algunos pasos, algunas voces. El murmullo discreto de la ciudad que despierta. Y ese silencio particular de los jardines parisinos por la mañana. Ese en el que todavía se oyen los pájaros. Bordeamos la gran galería de la evolución. Sus imponentes estructuras de vidrio, sus fachadas del siglo XIX. En su interior, miles de especímenes naturalizados cuentan la historia de lo vivo. Pero esta mañana nos quedamos fuera. Caminamos. Observamos. El Jardín de las Plantas es un París inesperado. Un París vertical, estructurado, profundamente vivo. A pocas calles del Jardín de las Plantas, se descubre otro lugar fuera del tiempo, las arenas de Lutecia. Se desciende por una pequeña escalera desde la Rue Monge y de repente, París desaparece. Estamos en el siglo I después de Jesucristo. Lutetia, la antigua ciudad galorromana que se convertiría en París. Estas arenas podían acoger hasta 15.000 espectadores. Aquí se celebraban combates de gladiadores, representaciones teatrales. Durante siglos permanecieron enterradas, olvidadas, cubiertas por la ciudad que crecía sobre ellas. No fue hasta 1869,
durante unas obras cuando se redescubrieron. Hoy, las arenas de Lutecia son un jardín público. Las gradas de piedra sirven de bancos. Niños juegan al balón sobre el antiguo escenario. No hay nada monumental aquí, ninguna puesta en escena turística, ningún panel explicativo desmesurado, solo piedras antiguas y parisinos que viven su día a día en un anfiteatro romano. Tal vez sea uno de los lugares más extraños de París, no porque sea espectacular, sino porque está ahí, simple, accesible, habitado. Un vestigio de 2000 años de historia, donde se viene a jugar al fútbol. Subimos hacia la Plaza Jussieu, donde se encuentra el campus Pierre et Marie Curie de la Universidad de la Sorbona, una de las mayores universidades científicas de Francia. Aquí se descubren edificios de hormigón y vidrio que albergan anfiteatros, laboratorios y bibliotecas. Lejos del París de postal, es el París que estudia, el París que investiga. Llegamos a la Plaza Saint-Germain-des-Prés, frente a Les Deux Magots, el café mítico, el de Sartre y Simone de Beauvoir, de Hemingway, de Prévert, el símbolo del París intelectual de la posguerra. Hoy se ha convertido en un lugar turístico. No nos detenemos allí, pero había que pasar frente a él, porque contar Saint-Germain-des-Prés sin Les Deux Magots sería como hablar de Montmartre sin mencionar el Sacré-Cœur. Cruzamos la plaza y junto a la iglesia un pequeño jardín, el Square Laurent-Prache. Algunos bancos a la sombra, árboles centenarios, un pequeño parterre de flores, casi nada, pero es exactamente lo que hace falta después del bullicio de la plaza. Justo al lado se alza la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, una de las más antiguas de París, fundada en el siglo VI, reconstruida en el siglo XI y restaurada en el siglo XIX. Entramos. El interior es oscuro, fresco. Un contraste inmediato con el bullicio de la plaza, bóvedas románicas, capiteles esculpidos, desgastados por los siglos, vitrales de colores filtran una luz tamizada. Algunos fieles están sentados en las naves, en silencio. No es Notre Dame ni el Sacré-Cœur, pero es una de las piedras más antiguas de París. Resistió a los vikingos en el año 885. Fue saqueada durante la Revolución Francesa, su torre fue derribada y después restaurada por Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Es un lugar que ha atravesado 15 siglos, que ha visto pasar reyes, revoluciones y guerras, y que sigue ahí, intacto. Dejamos Saint-Germain-des-Prés por la Rue Bonaparte. Unas calles más adelante se abre una plaza. La Plaza Saint-Sulpice, amplia, mineral, casi austera. En el centro, la fuente de los 4 obispos. 4 estatuas de bronce orientadas hacia los puntos cardinales. Bossuet, Fenelon, Fléchier, Massillon. 4 grandes oradores católicos del siglo XVII. La fuente no lleva ese nombre por casualidad. También se la conoce como la fuente de los 4 puntos cardinales, porque ninguno de los 4 obispos representados fue cardenal. Una pequeña ironía parisina. Alrededor, cafés discretos, algunos transeúntes, pocos turistas
y al fondo, la iglesia de Saint-Sulpice, una de las iglesias más grandes de París. Imponente, maciza, 2 torres asimétricas que dominan la plaza. Entramos. El interior es colosal. Columnas monumentales, bóvedas elevadas, una nave inmensa. A la izquierda, la capilla de los Santos Ángeles. Tres frescos de Delacroix, obras oscuras, poderosas, dramáticas. Más adelante, el gnomon, una línea de cobre incrustada en el suelo que atraviesa toda la iglesia. Al final, un obelisco de mármol. Es un instrumento astronómico del siglo XVIII, destinado a calcular la fecha exacta de la Pascua. Cada día, al mediodía, un rayo de sol incide sobre esta línea. Una iglesia que mide el tiempo. Algunos fieles rezan en las capillas laterales. Turistas levantan la vista hacia los frescos. Salimos. La luz de la plaza vuelve a golpearnos. Caminamos hacia el Jardín de Luxemburgo. En un muro ciego de la Rue Ferou, un fresco de 300 metros cuadrados reproduce íntegramente Le Bateau Ivre de Rimbaud, caligrafiado a mano, inaugurado en 2012. Un homenaje al poeta que, con 16 años, recitó este texto por primera vez justo al lado, en el Café de Nogent, en 1871. El Jardín de Luxemburgo no es el más antiguo de París, ni el más salvaje, pero quizás sea el más parisino. Creado en el siglo XVII, hoy es uno de los lugares más concurridos de la capital. Jugadores de ajedrez concentrados alrededor de las mesas verdes. Niños empujando pequeños barcos sobre el gran estanque. Corredores, lectores, paseantes. El parque está salpicado de numerosas estatuas, como la de Verlaine y la de su amigo Gabriel Viquer. Cerca de las discretas pistas de tenis, entramos en la Rosaleda, un pequeño jardín cerrado, apartado del paseo principal. Decenas de variedades de rosas, senderos estrechos, emparrados de madera. A finales del verano, algunas flores ya se marchitan, otras todavía florecen. Es un lugar discreto, pocos visitantes, algunos fotógrafos aficionados, un banco a la sombra. Podríamos pasar de largo sin verlo, pero está ahí, un jardín dentro del jardín. Bordeamos la Orangerie. Cada verano, el Jardín de Luxemburgo acoge una exposición de arte contemporáneo. La entrada es gratuita y permite descubrir obras variadas. Eso es lo que nos gusta de estas exposiciones estivales. Sin entrada, sin fila de espera.
Descendemos hacia la Fuente Médicis, un sendero sombreado, árboles que se unen sobre nuestras cabezas, y al fondo, la fuente. Larga, estrecha, rodeada de vegetación. Un estanque de aguas tranquilas. Patos se deslizan lentamente sobre la superficie. Al fondo, una gruta esculpida. Polifemo sorprendiendo a Galatea y Asís. Una escena mitológica congelada en la piedra. Es uno de los rincones más fotografiados del Luxemburgo, pero también uno de los más apacibles. Sillas metálicas bordean el estanque. La gente se sienta, lee, observa. El tiempo se ralentiza. Al fondo del parque, el Palacio de Luxemburgo. Construido en 1625 para María de Médicis, que quería recrear su Florencia natal en París. Hoy alberga el Senado francés. Su cúpula y sus fachadas clásicas dominan el jardín, imponente. Salimos del jardín por la Rue Soufflot, una larga perspectiva rectilínea, y al final, el Panteón. Imposible no verlo. Su cúpula domina todo el barrio latino. El Panteón no es una iglesia. Bueno, ya no del todo. Construido en el siglo XVIII para ser la iglesia de Santa Genoveva, se convirtió durante la Revolución en un templo laico destinado a honrar a los grandes hombres de la República. A los grandes hombres, la patria agradecida. La inscripción está grabada en el frontón. El interior es monumental. Una nave inmensa, columnas corintias, una cúpula pintada que se eleva a 83 metros de altura. Todo aquí invita al recogimiento. Las paredes están cubiertas de frescos monumentales. La historia de Santa Genoveva. La epopeya de Juana de Arco. Los grandes momentos de la nación, pinturas académicas, solemnes, cargadas de símbolos. En el centro, el péndulo de Foucault, una esfera de bronce suspendida en lo alto de la cúpula, un dispositivo científico que demuestra la rotación de la Tierra. Instalado aquí en 1851 por el físico Léon Foucault. Ciencia y República. Razón y memoria. Descendemos a la cripta. Aquí reposan los grandes hombres, y desde 1995, algunas grandes mujeres. Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola, Dumas, Marie Curie, Josephine Baker, Jean Moulin, Malraux, Monet, Simone Weil. Pasillos abovedados, tumbas de piedra, placas sobrias. No hay nada espectacular aquí, sin dorados, sin puesta en escena grandiosa, solo nombres y el peso de lo que representan. Se camina despacio, se leen las inscripciones, se recuerda. Algunos visitantes murmuran, otros guardan silencio.
Algunos turistas toman fotos discretamente. Es uno de los lugares más solemnes de París. No el más visitado, no el más instagramable, pero sí uno de los más cargados de significado. Al salir del Panteón, podríamos descender directamente hacia el barrio latino. Pero justo al lado, casi oculta por la sombra del domo republicano, se alza una iglesia que a menudo se olvida. La iglesia de Saint-Étienne-du-Mont data del Renacimiento. Su estilo es híbrido, gótico flamígero, barroco naciente. En su interior, un jubé, el único que se conserva intacto en París. Un encaje de piedra que atraviesa la nave, suspendido entre el cielo y la tierra. Aquí reposan Pascal y Racine, no en la cripta del Panteón, sino en esta iglesia parroquial, bajo losas anónimas. La luz entra a través de los vitrales. Es discreto, es silencioso. Y es exactamente lo que hace falta después de la solemnidad del Panteón. Salimos de la iglesia y descendemos la colina. El barrio latino nos espera. Desde la montaña Sainte-Geneviève, el Panteón domina el barrio latino. Desde la Edad Media, se viene aquí para aprender. Los maestros enseñaban en latín. Los estudiantes se alojaban en esta colina. El nombre se mantuvo. Alrededor de la montaña Sainte-Geneviève, el saber dio forma al barrio, incluso antes que la arquitectura. Anfiteatros, bibliotecas, calles antiguas, trazadas sobre los caminos de Lutecia, como la Rue Mouffetard, una de las más antiguas de París, que sigue el recorrido de una vía romana hacia Lyon. Aquí, la ciudad no se construyó alrededor del poder, sino alrededor de la transmisión. Los cafés se llenan. Esta jornada en la orilla izquierda no buscaba mostrarlo todo, ni los grandes bulevares, ni los monumentos más fotografiados, solo un París, el que se construyó alrededor del saber, de la memoria, de las ideas, jardines científicos, arenas romanas olvidadas, universidades de hormigón, iglesias centenarias, fuentes mitológicas, criptas silenciosas, un París que no se visita corriendo, un París que se siente, y existen 1000 más. En el próximo episodio, descubriremos otra faceta de París, conocida en todo el mundo. Montmartre. Hasta pronto para nuevos descubrimientos.